¿Cómo te va con el ajedrez, Memo? A veces bien, ¿Y qué color sueles usar? el negro, El negro. ¿Y cuál ficha te identifica? con la reina. La reina, buenísimo. Entonces vamos a bailar, yo voy a llevarme el rey. Hágale. Listo. Bienvenido en tablas, Memo. Muchas gracias, hombre. Guillermo, Memo, Memo. Guillermo Correa. El mundo nos lo han presentado como si fuera un asunto dual, ¿no? Blanco y negro, ¿cierto? Y finalmente como que esta lucha resume el mundo, que es etéreo y que es abierto y que es volátil y que además es fértil de una manera un poquito como no solo anacrónica, sino también mezquina. Tú eres de formación en tu pregrado, trabajador social, Sí. pero diríamos que eres un artista, eres un investigador, eres un trabajador del tema sindical y últimamente has venido trabajando en las investigaciones en la Universidad de Antioquia, todo el tema del género y el asunto de la homosexualidad en el territorio antioqueño. Yo estoy muy agradecido con que estés en Tablas y quería empezar precisamente con una imagen que sois vos mismo. Y este es un autorretrato, ¿no? Sí, un autorretrato. ¿Cuándo dejaste pintar? ¿O cuándo empezaste a pintar? ¿O cómo es el tema de la pintura y tu vida? ¿Cómo te ves ahí y cómo...? No, yo creo que yo he pintado siempre. Es decir, como que eso es constitutivo y necesario, aunque no soy esencialista, pues. Y durante mucho tiempo creí que pintar era una cosa como que me generaba mucha angustia, entonces lo abandoné. Y sentía como que, bueno, si hay algo que me gusta, pero al mismo tiempo me genera esta sensación como de angustia y de crisis, pues para que continúe ahí. Entonces es como tomarlo, dejarlo, volverlo a tomar. Es casi como una enfermedad a veces, como cuando uno está enamorado de alguien, pero si alguien no conviene del todo, pero uno sigue ahí enredado y no sabe cómo resolver eso. La pintura es como eso, Sí. pues para mí, es decir, Pero es como un que espacio donde volvés siempre, de reflexión. siempre tengo que volver, porque la pintura me permite hacer una cosa como que es mi espacio de producción en la investigación. Es decir, es ¿cómo funciona eso? como si yo me paso el tiempo pensando en algunos temas de investigación y explorando formas de investigación, y en algún momento eso se cruza en imágenes Ok. y se cruza como en propuestas. Entonces ya lo que hago es como ese cruce de representar lo que voy explorando en el camino en temas investigativos con lo que aparece en la pintura. A veces pinto sin tener que significar nada o decir nada, ya los demás verán qué pasa con eso, pero en general a mí me interesa es como poder cruzar parte de lo que de lo que voy encontrando en el mundo social en formas pictóricas. Bueno, diste varios tumbos. Empezaste estudiando ingeniería metalúrgica, luego fuiste a las artes y terminaste con el trabajo social. Ahora estábamos hablando del trabajo de investigación con el que te graduaste del pregrado. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién controla estas ganas? Háblame un poco de eso. Pues ¿quién controla estas ganas? Digamos que mi trabajo cero y que me abre una posibilidad interesante como de exploración, tanto investigativa en el campo social como en el campo artístico. Sí. Y es justamente como una discusión que hubo en la universidad en el 99. La Universidad de Antioquia. En la estamos Universidad de hablando. Antioquia en 1999, y es frente a la sexualidad y los espacios públicos. Hubo un escándalo pues, de dos hombres que encontraron en un baño
y no sabían si hacer disciplinario, quitarle el carnet y demás. Y entonces ese tema me interesó particularmente porque uno encontraba un espacio muy fluido en la universidad para todos estos asuntos de la sexualidad y del vínculo. Bueno, yo entendería, pero ¿cómo vieron ese tema de investigación en trabajo social? ¿Eso que tenía que ver con trabajo social? ¿Cuál era la dinámica? Yo creo que generó preguntas inicialmente como mis profesores, pero el asunto de mirar el deseo como un constitutivo del mundo social y como un enredo del mundo social hace que el trabajo social tenga que interesarse ahí. Es decir, que las disciplinas en últimas de las ciencias sociales tengan que entrar a mirar el deseo Claro. Por fuera, digamos, como de un orden moral o de un orden, y mirar cómo enreda, cómo problematiza a los seres humanos todo este tema del deseo, más allá incluso del psicoanálisis, sino mirar en las relaciones sociales, eso incluso cómo organiza espacios, cómo produce lugares diferenciados y demás. Ya. Hay una triada que a mí me interesa mucho, que habla de lo que buscamos nosotros, ¿cierto? Y es el placer, el saber y el poder. Para algunos el poder se obtiene a través del placer o a través del saber y viceversa, ¿cierto? El saber a través del placer y a través del poder. En el caso tuyo, yo veo una sola obra, yo veo tu investigación, veo tu trabajo plástico y veo tu actividad social, tanto en una cosa que no hemos hablado y que quiero que me cuentes, en la actividad sindical, fuiste director de la Escuela Nacional Sindical hasta hace muy poco y líder de muchos procesos académicos que tienen que ver con los procesos sindicales, participar en foros internacionales, has viajado de cuenta de estos temas y de esta investigación muy constantemente. Pero definitivamente aquí hay algo que a mí me gusta mucho y es la idea del deseo y la idea del placer en tu investigación. Estamos hablando de finales del siglo pasado, ahora parece eso muy grande, pero finalmente hace muy poco. ¿Cómo han cambiado las humanidades y las ciencias sociales en este tiempo? Yo creo que el placer, o sea, cuando uno se mete en la pregunta por el placer y las ciencias sociales, siente como que las ciencias sociales durante mucho tiempo han intentado extirpar el placer o convertirlo en un asunto racional, y eso pasa como un poco con lo que empezamos la discusión, y es construir ese mundo blanco y negro, polarizado, binario, que no se deja hacer preguntas por esa sin razón del placer o por esas otras formas de la razón del placer. Y creo que a partir de los años 80, si se quiere, hay como una especie de transgresión o de fragmentación en las ciencias sociales que posibilita que estas preguntas se crucen y que otras formas de entender el deseo, otras formas de entender el cuerpo, otras formas de entender lo social tengan que entrar en disputa, y en esas disputas yo creo que las ciencias sociales tienen que ampliarse y se amplían. Ahora, en Colombia eso suele tener ciertos rezagos. Claro, ¿cierto? En nuestra academia suele ser muy rezagada a veces cuando se tratan de temas frente a la sexualidad o al deseo. Y al cuerpo, ¿no? Y al cuerpo, particularmente. Vamos a parar un momentico y cuando volvamos, Memo, vamos a ver un video y quiero que nos comentes sobre las imágenes que vamos a ver. De una. Cuando uno ve estas obras, es inevitable pensar en el expresionismo, ¿cierto? En la pintura alemana, de alguna manera también en la pintura neoexpresionista abstracta norteamericana. Pero hay una constante y es la referencia y la reflexión sobre la realidad. O sea, son realistas, por más expresionistas que sean. Hay una historia y hay una narrativa. Por ejemplo, estas piezas que estamos viendo acá, hay una interacción muy fuerte del cuerpo, la religión, el poder y el placer, ¿no? ¿Cómo funciona la planeación de tu trabajo pictórico? Yo creo que la gran responsable de mi trabajo es como las noticias. O sea, en general ocurre que me siento a ver las noticias y algunas de esas me generan tanto malestar o tanta incomodidad que necesito tramitar de algún modo, o me quedan esas preguntas ahí rondando, entonces trabajo esas preguntas a partir como de
de la pintura. O sea, Claro. me queda algún tema frente al abuso, por ejemplo, de los niños, o frente a la restricción con el placer y el cuerpo, o frente a las preguntas, digamos, a la autorización que se hace en la sociedad de intervenir el cuerpo, por ejemplo, las mujeres transgénero y de mutilarlas o de violentarlas, o esas formas del cuerpo constreñido, violentado o del cuerpo acorralado, hacen siempre como que mis preguntas giren en relación como, no cómo resolver eso pictóricamente, porque yo nunca busco cómo resolver eso, es decir, Claro. yo busco en cierta medida resolverme a mí mismo esas inquietudes. Muy interesante eso. El cuerpo en tu trabajo parece ser una constante, pues como que atraviesa el desarrollo. Y ahí hay algo que me parece interesante, es la idea de lo binario, o sea, la multiplicidad de alternativas que hay entre estos dos colores o estos dos agentes, es mujer y hombre. Aquí estamos viendo precisamente un trabajo que no fue necesariamente planeado como un trabajo artístico. Estamos hablando de principios del siglo XX, Benjamín de la Calle, que le piden hacer una fotografía de una chica que no sabía muy bien si era hombre o mujer, para tratar de caracterizarla y así tomar una decisión jurídica. Eso nos da pie para entrar en tu trabajo, que tiene que ver con esta última publicación, es Raros, una historia del amor, de la homosexualidad en Medellín, 1890-1980. Esto es también el resultado de tu doctorado, en historia. Raros, esa palabra es bastante incitante. ¿Cómo la interpretas o cómo llega al título de este trabajo, Guillermo? Creo que en parte de mi indagación como por el tema de la homosexualidad en Medellín, en esa exploración encontré que culturalmente esta sociedad o esta ciudad intentaba eliminar o reducir todo aquel fenómeno que consideraba como extraño o que creaba cierto extrañamiento, y en particular que le generaba cierta rareza y cierta imposibilidad de comprensión. O sea, todo sujeto que le resultaba ilegible inmediatamente pasaba a la esfera de ser un sujeto es decir, raro. Ese sujeto que no podía ser clasificado entre En estas dos categorías. Exacto, todo aquel como ilegible, que no tiene contornos posibles en términos de lo que la cultura espera, entonces entraba en esa esfera del extrañamiento y de la rareza. Y ahí justamente todo el escenario de la homosexualidad fue construido bajo una lógica de lo raro o de lo que no puede ser comprendido en su dimensión compleja, y en consecuencia tiene que ser o extirpado o encerrado o negado suprimido, o corregido. ¿Cierto? Es como unas tensiones ahí de una cultura que no admite diferencias humanas y que no admite como pluralidades, sino que se mantiene como en esas gamas binarias. Y aquel que propone como, no es que lo proponga digamos políticamente, sino que lo propone desde su cuerpo justamente, o desde sus pasiones, o desde sus deseos, como una ampliación de esa polaridad, entonces va a ser constreñido, o va a ser obligado a parecerse a ellos, o a esconderse cuando no logra parecerse a ellos. Claro. Entonces un poco como esa resolución. Eso definitivamente atraviesa toda esa temporalidad en la que marcas tu trabajo. Ahí estamos viendo otra imagen que para mí resulta absurdamente poética. Sí. Es una mujer sentada, una imagen de los años 20, diría yo, también de Benjamín de la Calle, pero lo que resulta ser más bello y fascinante es que es un chico. Ajá. Es un hombre que en su momento, pues, Álvaro Echavarría, que iba donde este mismo fotógrafo, un tipo de alta sociedad, a transvestirse y hacer retratos de su vida como mujer. ¿Cuál es pues, qué de diferente tiene ser homosexual en Medellín que en Bogotá o según los rastreos de tu historia? Es decir, ¿cuál es la particularidad y cuáles son como las luchas que los homosexuales en esta ciudad han tenido que librar? Yo creo que hay unos elementos muy del orden universal
en términos de Occidente, es decir, de la negación en Occidente a lo largo del siglo XIX, XVIII y XIX básicamente, con todo el tema de la era victoriana y demás, de la negación como del cuerpo y del placer, y de ese cuerpo pensado para lo reproductivo. Pero en el caso antioqueño hay unas particularidades, y es justamente que en el caso que Medellín se constriñe entre el no decir y al no decirlo, producirlo como inexistente. Entonces, es decir, como que en Medellín ese tema de la homosexualidad está, pero no se habla. pero no se habla, no se pronuncia. El problema es pronunciarlo, el problema es darle existencia pública. Claro. Y cuando se transgresa esa barrera de la existencia, entonces se va a buscar por todos los modos crear una corrección de esa existencia. Pero, por ejemplo, es muy interesante que uno mira en Medellín, esos primeros años, entre 1890 a 1940, hay una inexistencia en la prensa, que es donde uno existe, particularmente en el caso social, pero hay una existencia cotidiana en Guayaquil, por ejemplo, o en lugares... Y Benjamín de la Calle, por ejemplo, queda ahí haciéndonos unos guiños históricos profundamente poéticos e interesantes, y es mostrándonos ese lugar de las diferencias sexuales, ese lugar de la plasticidad del cuerpo, ese lugar de la transgresión, a partir de unas formas artísticas que no terminan siendo muy interrogadas, es decir, también su relación con el poder o con ciertas formas económicas y de élites le reducen esa sanción, por un lado, pero además su osadía como artista le permite crear como unos lenguajes que no se escriben. Claro, ok. Memo, vamos a parar un momentico para volver con el último segmento, y para desarrollar una idea que estás ahí planteando que me parece muy potente en tu trabajo. Listo. Escuché, Memo, de una historia en Bogotá muy particular, una pareja de hombres gays compraron un cuadro a Luis Caballero, ¿no? Entonces hicieron pues una celebración y toda una pompa para inaugurar el cuadro en la casa, pues una insignia. Y lo interesante de esto es que la madre de uno de ellos vino, y cuando descubren el caballero, la mamá dice, pero un caballero no se sienta así. Obviamente estamos hablando de Luis Caballero, sí, pues sí, la plétora, el sexo y todo demás. Y tocaste algo muy interesante, y es hasta qué punto podemos conectar y convivir en una sociedad tan pacata y tan compleja moralmente como la sociedad paisa con este asunto. Por ejemplo, te digo esa historia porque el éxito de Caballero en Medellín fue rotundo en los años 80, claro, y parece que la gente no veía lo que era evidente, es decir, querían ver el arte pero no veían la relación. En contraposición con eso, vemos un artista como Débora Arango que hacía unos guiños al asunto de género, pero que fue invisibilizada. O sea, estamos hablando precisamente de lo que tú estás viendo, es decir, esa capacidad que tenemos de negar al otro simplemente con el silencio. ¿Qué papel juega en eso la religión? Yo creo que, mira, en el caso que planteas del arte y de Caballero, particularmente me parece lindísimo, porque cuando lo que uno encuentra es que cuando no hay referentes de identidad, cuando uno se construye en solitario o por fuera de las formas sociales aceptables, el arte juega un papel fundamental, y claro, es porque el arte produce como unas imágenes de referencia, y de ahí un poco la fuerza de Caballero en los 70 y en los 80 para un grupo de personas que buscan ser anónimos en las ciudades, pero que encuentran una conexión fundamental con Caballero. Caballero hace justamente ese juego de lo tenso, de lo pasional, de lo erótico, pero al mismo tiempo de la como belleza, de esa culpa, sí, que atraviesa el cuerpo, y que la quema, o sea, esa posibilidad como de múltiples lecturas de entre el cuerpo contorsionado, pero al mismo tiempo culpabilizado. Sí. Y ahí entonces digamos un grupo social invisible encontró un referente profundo, y es como esa imagen que planteabas, o sea, que tu pregunta frente al tema de la religión atraviesa justamente esa imagen, es decir, es ese cuerpo
como profanado, pero al mismo tiempo sacro, que se conmueve y que conmueve a otros y produce una imagen lindísima de referencia. Yo podría decir, digamos, Caballero en los años 80 creó una comunidad imaginaria, una comunidad homosexual imaginada, es decir, como se producen las imágenes de los países, ¿cierto? Sí. Se produjo una comunidad alrededor como de unas imágenes de referencia. Luego Rojas va a apoyar un poco esto, Lorenzo Jaramillo y demás. Miguel Ángel Rojas con su trabajo en los baños. Ahora, ahí hay en lo que estás narrando, se me antoja pensar en algo, y es acudiendo, por ejemplo, a la tesis de Mondragón sobre Caballero, donde habla de la relación del placer y el dolor y cómo entra la imagen cristiana allí, sobre todo, por ejemplo, la crucifixión, los mismos cortes. San Sebastián, por ejemplo, San Sebastián es determinante allí, y es decir, la culpa, dolor, placer, es decir, como dirían los franceses para hablar de orgasmo, la petite mort, la pequeña muerte. En tu trabajo uno tiene unas narrativas, Memo, que se nutren, vienen y van. Y haber entendido hoy que a veces escribís y a veces pintás a mí me resulta pues como muy dilucidador. Aquí precisamente hay un trabajo anterior tuyo, es un trabajo que habla como de ese mundo monástico, pero también de lo pacato y de lo condenado. Si vemos la otra imagen que está allí preparada, que me gusta mucho también y quiero que me haga referencia a ella. Es como un trabajo de escuela y esto es posterior a la escuela. Pero bueno, acordate que los primeros trabajos de los artistas son precisamente esa idea de formular mundos. Sí, de encontrarse uno, de verse encontrarse uno. Aquí hay una cosa muy interesante, es decir, hay nuevamente el universo binario, pero son universos de posibilidades, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué narración hay ahí? Pues esta es una producción de un regalo para una amiga, para que su casa tenga como un lugar, para yo tener un lugar en la casa de ella, básicamente. Y ahí lo que construyo es como una comunicación de mundos que a mí me gustan, y de mundos que a mí me gustan y que puedo reinvertir y que puedo reinterpretar. Entre retomar un Van Gogh y cruzarlo, entonces como que hago una recreación justamente del beso de Chagall con Van Gogh, claro, y al mismo tiempo jugando con esas imágenes que estoy expropiando en cierta medida o reapropiando. Claro. O sea, las expropio para reapropiarlas y crear como un juego dulce. Claro. O sea, para mí eso es como una imagen dulce, como de algo. Y es evidente, yo quedo con esa sensación de dulzura en esta conversación, de un mundo particular, de una invitación a que cada uno, a través de las artes y de su capacidad de ver ese mundo, pueda recrear el mundo con el que no está conforme. Y te agradezco mucho por haber estado aquí en tablas con tu reina negra, enfrentando a este rey blanco para quedar empatados. Para mí es un placer. Gracias.